Cerrar los ojos, dejarse llevar por el silencio y abrir el corazón al Espíritu Santo es uno de los gestos más profundos que podemos hacer en nuestra vida de fe. No es un acto mágico, ni una fórmula que garantice resultados inmediatos. Es más bien una invitación a conectar con una verdad que trasciende nuestro entendimiento limitado. El Espíritu Santo no necesita de palabras elegantes ni de rituales complicados, solo de un alma dispuesta a escuchar y seguir su guía. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Muchas personas viven sus vidas luchando contra las corrientes del Espíritu, sin saber que la paz y la transformación que buscan están ya al alcance de su mano, disponibles en cada momento en que se abren al amor divino. Vivimos en una época donde el ruido de las preocupaciones, los temores y las ansiedades pueden bloquear nuestra capacidad de escuchar a Dios. Pero lo que a menudo olvidamos es que esa misma agitación interior puede ser sanada con una simple oración de apertura, una súplica sincera que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Te invito a seguir este camino y suscribirte a estas reflexiones diarias para caminar más cerca de Dios. Porque en cada palabra que compartimos hay una oportunidad de escuchar la llamada del Espíritu. Quizás sientas que a veces es difícil escuchar la voz de Dios en medio de tantas distracciones. Es normal. Todos enfrentamos momentos de duda, de inseguridad e incluso de rechazo. Pero la verdadera cuestión no radica en la cercanía de Dios, sino en nuestra disposición para abrirnos a Él. El primer pecado contra el Espíritu Santo, el que se menciona con mayor frecuencia en los Evangelios, es la resistencia a su acción. No se trata de un rechazo manifiesto, sino de una lucha interna, una negativa sutil a aceptar la gracia que Dios nos ofrece constantemente. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Este versículo revela la tristeza de un Dios que, lleno de misericordia, desea ardientemente la salvación de cada alma, pero se encuentra con el rechazo de la libertad humana. ¿Por qué resistimos la gracia? ¿Por qué a veces preferimos quedarnos en la comodidad de nuestras propias certezas y no aceptar el cambio que el Espíritu nos propone? Quizás sea el miedo al dolor del arrepentimiento o la incertidumbre ante lo desconocido. Sin embargo, es precisamente en ese acto de rendirnos, de dejar que el Espíritu trabaje en nosotros, donde encontramos la verdadera paz. Un hermoso ejemplo de esta transformación lo encontramos en la vida de San Agustín. Agustín vivió gran parte de su juventud en la resistencia a la gracia. Su vida estuvo marcada por el pecado y la búsqueda de placeres mundanos. Pero dentro de él ardía una sed insaciable por la verdad. Fue en el jardín de su casa, mientras luchaba con las tentaciones de su alma, donde escuchó la voz del Espíritu Santo. Toma y lee. Fue esa simple exhortación, guiada por el Espíritu, lo que lo condujo a abrir las Escrituras y encontrar en ellas la respuesta que había buscado durante años. La resistencia que él experimentaba no era externa, sino interna, un conflicto de voluntad que se resolvió cuando se abrió a la gracia de Dios. Al igual que Agustín, nosotros también podemos experimentar esa transformación si estamos dispuestos a dejar de lado nuestra resistencia y rendirnos ante la acción del Espíritu. La resistencia a la gracia no es simplemente una negación de lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino una falta de confianza en su bondad. ¿Realmente creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Que su amor es más grande que cualquier miedo o duda que podamos tener? Si confiamos plenamente en Dios, nos abriremos a su gracia con mayor facilidad. La oración de apertura puede ser una excelente forma de comenzar a superar esta resistencia. No se trata de una oración complicada, sino de una palabra sencilla, pronunciada desde el corazón. Podemos decir algo tan simple como, Señor, ayúdame a abrirme a ti. Quiero recibir tu gracia.
aunque me sienta débil o temeroso. Esta oración, repetida diariamente, nos ayudará a cultivar una mayor disposición para dejar que el Espíritu trabaje en nuestra vida. Recuerda que Dios nunca nos obliga a recibir su amor, sino que siempre nos invita con dulzura y paciencia. Es nuestra libertad lo que determina nuestra respuesta. No olvidemos las palabras de Jesús. No resistáis al mal. Mateo 5:39. Resistir al mal, resistir a la gracia, es cerrar las puertas a la paz y al consuelo divino. Te invito a reflexionar sobre esta resistencia que puede estar impidiendo que el Espíritu Santo se mueva con libertad en tu vida. ¿Hay áreas de tu corazón que has cerrado, por miedo o por orgullo? ¿Estás dispuesto a abrirlas, aunque sea un pequeño rincón, para que la luz divina entre? Para fortalecer nuestra disposición a recibir la gracia, es importante practicar la humildad y reconocer nuestras limitaciones. Nadie es perfecto y todos necesitamos la ayuda de Dios. Por eso, al final de cada día, dedica unos minutos para hacer una oración de rendición. Señor, reconozco mi debilidad pero confío en tu misericordia. Abro mi corazón a tu acción y te entrego mis miedos, mis dudas y mi resistencia. Así, paso a paso, nos alejaremos del pecado de resistencia y nos acercaremos a la fuente inagotable de la gracia divina. Sin embargo, esta es precisamente la mentira que el enemigo quiere que creamos. La desesperanza no es más que una ilusión creada por nuestra mente cuando dejamos de confiar en la gracia y en el amor incondicional de Dios. Es una trampa que aleja nuestra mirada de la verdad. No hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda sanar, no hay corazón tan endurecido que el Espíritu Santo no pueda transformar. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros en momentos de debilidad o fracaso caemos en la trampa de la desesperanza? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en la misericordia de Dios cuando más lo necesitamos? La razón radica en nuestra propia fragilidad humana, que nos lleva a creer que nuestros errores son insuperables. En lugar de ver nuestras faltas como una invitación al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios, las vemos como barreras insalvables. En medio de esta lucha interior, el Espíritu Santo nos invita a abrir los ojos y reconocer que la desesperanza es, en sí misma, un pecado contra Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Esta esperanza no es una esperanza humana, limitada por nuestras propias capacidades. Es la esperanza que brota del amor divino que nunca falla, que nunca se agota. Pero para poder recibirla necesitamos un corazón dispuesto a confiar. Cuando nos sentimos perdidos o desbordados por la vida, la tentación de la desesperanza se vuelve más fuerte. Podemos sentir que ya no hay salida, que la oscuridad nos ha envuelto por completo. Sin embargo, en esos momentos es cuando más necesitamos recordar que la misericordia de Dios es más grande que cualquier sombra que se cierna sobre nosotros. La historia de Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Santa Teresa del Niño Jesús, es un testimonio hermoso de cómo la esperanza puede prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. A lo largo de su vida, Santa Teresa experimentó intensas pruebas espirituales, incluyendo periodos de gran oscuridad interior, donde sentía que Dios no estaba presente y que su alma se encontraba en completa desolación. Sin embargo, nunca perdió la esperanza en el amor de Dios. A pesar de sus dudas y luchas internas, Santa Teresa confiaba plenamente en la misericordia divina. Ella nos enseña que, cuando nos encontramos en medio de la tormenta, debemos mantener la fe en que, aunque no veamos la luz, Dios está con nosotros, acompañándonos y guiándonos. ¿Cuántas veces, cuando nos sentimos perdidos, hemos dejado que la desesperanza nos domine? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestros pecados son demasiado grandes para que Dios nos perdone? La respuesta siempre será la misma. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Por eso, en lugar de caer en la trampa de la desesperanza, debemos volvernos hacia Él con un corazón humilde y confiado. Una oración poderosa que podemos utilizar cuando nos sintamos atrapados por la desesperanza es: Señor, aunque me siento perdido, confío en tu misericordia. Ayúdame a no perder la esperanza, a creer que tu amor es más grande que mis fallos. Te entrego mis miedos y mis dudas, y te pido que infundas en mí la esperanza que solo tú puedes dar.
Esta oración, aunque simple, es un acto de fe que nos ayuda a alejarnos de la desesperanza y acercarnos nuevamente a la gracia de Dios. En cada momento de desesperación podemos recordar que el Espíritu Santo está a nuestro lado, listo para renovar nuestra esperanza y darnos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La desesperanza se disipa cuando nos abrimos al amor divino y le permitimos llenar nuestro corazón de paz. La verdadera esperanza no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que, a pesar de ellas, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y ayudándonos a superar cualquier prueba. Así, con cada oración, con cada acto de confianza, nos alejamos un poco más de la desesperanza y nos acercamos a la luz que nunca se apaga. La obstinación en el pecado es una de las pruebas más desgarradoras para nuestra alma, porque implica que a pesar de las advertencias del Espíritu Santo, nos mantenemos firmes en nuestra actitud errónea, negándonos a arrepentirnos. Es un estado donde la voluntad humana se cierra ante la gracia, rechazando la posibilidad de cambio y perpetuando el error como una forma de vida. Esta actitud no solo es un pecado en sí misma, sino que también cierra las puertas a la renovación que Dios desea darnos. La obstinación es un acto consciente de rebelión contra la voluntad de Dios y es un peligro que, aunque sutil, puede alejarnos profundamente de la paz y la reconciliación divina. Jesús, en su amor inmenso, no nos deja sin advertencias, y lo vemos claramente en las Escrituras. En el Evangelio de Marcos leemos: «Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo». Dios, en su infinita misericordia, nos invita a arrepentirnos, a volvernos hacia Él, pero la obstinación en el pecado implica cerrar los ojos y el corazón a ese llamado. La obstinación no es una simple recaída en el pecado, sino una negación persistente de la llamada del Espíritu Santo a la conversión. Cuando nos empeñamos en seguir un camino erróneo, a pesar de las correcciones divinas, nuestro corazón se endurece como el barro bajo el sol. ¿Cómo puede el Espíritu Santo entrar en un corazón que ha decidido cerrar las puertas? La respuesta, aunque dolorosa, es que el Espíritu no forza a nadie. Él respeta nuestra libertad, aunque siempre nos llama, con amor, a regresar. A lo largo de la historia encontramos ejemplos de santos que lucharon con la obstinación y que al final encontraron la gracia a través de la humildad y el arrepentimiento. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de San Pedro, quien, a pesar de haber negado a Jesús 3 veces, finalmente experimentó la misericordia de Dios en su vida. Después de su arrepentimiento, Pedro no solo fue perdonado, sino que fue llamado a ser la piedra sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Mateo 16:18. Esta historia nos recuerda que no importa cuán obstinado haya sido nuestro pecado, siempre podemos encontrar la misericordia de Dios si nos abrimos a su gracia. Pedro pasó de la obstinación a la rendición, de la negación a la afirmación de su fe. Su historia nos enseña que, cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros de maneras poderosas y transformadoras. El proceso de alejarnos de la obstinación y abrirnos a la conversión comienza con un acto de humildad. Necesitamos reconocer que somos frágiles y que necesitamos la ayuda de Dios para superar nuestra obstinación. Una oración muy útil en estos momentos de resistencia puede ser: Señor, reconozco que he sido obstinado y que he cerrado mi corazón a tu llamado. Te pido que me des la fuerza para arrepentirme y seguir el camino de la verdad. Ayúdame a no aferrarme a mis propios deseos, sino a seguir la luz de tu voluntad. Esta oración es un acto de rendición que nos permite abrirnos a la gracia divina y dejar de lado la obstinación. En lugar de resistirnos a la corrección de Dios, debemos aprender a recibirla con gratitud, sabiendo que es su amor lo que nos mueve a cambiar. Dios nunca nos abandona, incluso cuando nos desviamos del camino. Él siempre está dispuesto a abrazarnos de nuevo, a restaurar nuestra relación con Él, si solo nos acercamos con un corazón contrito y humillado. La obstinación no es un destino irreversible, es simplemente una etapa que podemos superar con la ayuda del Espíritu Santo. La clave está en mantener un corazón abierto y dispuesto a escuchar, incluso cuando el camino de la conversión parece difícil o incómodo. Reflexionemos sobre cuántas veces hemos sido obstinados en nuestras vidas, insistiendo en seguir nuestro propio camino, en lugar de someternos a la voluntad de Dios.
¿Cuántas veces hemos resistido el llamado a la conversión, aferrándonos a viejos hábitos o actitudes que nos alejan de su amor? La buena noticia es que, como Pedro, siempre hay una oportunidad de regresar, de levantarnos de nuevo y seguir adelante en el camino de la fe. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar al corazón misericordioso de Dios. Como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, no importa cuán grande sea nuestra obstinación, siempre podemos confiar en que la gracia de Dios es mayor. La clave para superar la obstinación es confiar en que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a transformarnos si tan solo nos abrimos a Él. Dios nunca nos abandona, incluso cuando nos desviamos del camino. Por lo tanto, cada vez que sintamos la tentación de aferrarnos a nuestras propias ideas o deseos, debemos recordar la historia de San Pedro y la misericordia que recibió. Debemos orar con fe, pidiendo que el Espíritu Santo nos libere de nuestra obstinación y nos conduzca al arrepentimiento y a la paz. Con cada acto de humildad, con cada oración sincera, podemos alejarnos de la obstinación y acercarnos más a Dios, experimentando su gracia transformadora. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir adelante en nuestro camino de conversión, confiando siempre en la misericordia infinita de Dios. Un bello ejemplo de esta virtud lo encontramos en la vida de Santa Isabel de Hungría. A pesar de ser una princesa, Isabel vivió de manera ejemplar, dedicando su vida al servicio de los pobres y los enfermos. Sin embargo, nunca permitió que la envidia de la gracia de otros la apartara de su misión. Ella veía cada don que recibía no como algo que la separaba de los demás, sino como una oportunidad para compartir y servir. Su corazón estaba tan lleno de amor por Dios y por los demás que no le importaba cuánta gracia recibieran los otros, porque sabía que cada bendición que ella recibía era una oportunidad para dar más. Este espíritu de generosidad y humildad es el que debemos cultivar en nuestras propias vidas. En lugar de desear lo que otros tienen, debemos centrarnos en agradecer lo que Dios nos ha dado y en cómo podemos usar esos dones para su gloria. Una oración que puede ayudarnos a liberarnos de la envidia es la siguiente: Señor, ayúdame a ver tu bondad en cada vida que me rodea, que mi corazón se llene de alegría por las bendiciones de los demás y que nunca me falte la gratitud por las gracias que tú me das. Libérame de la envidia y ayúdame a caminar con humildad, aceptando con alegría el plan perfecto que tienes para mí. Esta oración nos invita a abrir nuestro corazón y a soltar la carga de la comparación, permitiendo que la gracia de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Al decirla con sinceridad, comenzamos a sanar las heridas del alma que nos impiden vivir con plenitud. Reflexionemos sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido celos o resentimiento por lo que otros han recibido? ¿Cuántas veces hemos comparado nuestro caminar con el de los demás y hemos sentido que nos falta algo? Si somos sinceros, veremos que esos pensamientos de envidia solo nos alejan de la paz y nos hunden en la tristeza. La envidia nunca nos lleva a la felicidad, sino a un vacío que solo Dios puede llenar. Es en la apertura a la gracia de Dios, en la aceptación de su voluntad para nosotros, donde encontramos verdadera paz y contentamiento. La envidia de la gracia ajena, por lo tanto, no solo es un pecado, sino una barrera que construimos entre nosotros y la misericordia divina. Cuanto más nos abrimos al amor y la gracia de Dios, más capaces somos de alegrarnos por los demás y más libres nos sentimos para vivir nuestras propias bendiciones con gratitud. Que el Espíritu Santo nos ayude a superar este pecado de la comparación y abrazar el plan único que Dios tiene para cada uno de nosotros. El pecado final contra el Espíritu Santo es la blasfemia, el rechazo deliberado de la obra de Dios en el corazón humano. Este pecado es el más grave porque implica una oposición total a la gracia que se nos ofrece. La blasfemia no es simplemente un error o un acto de falta de fe.
Es una negación consciente y voluntaria de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Es un rechazo a la santidad, un desafío a la verdad divina. En los Evangelios, Jesús advierta severamente sobre este pecado cuando dice: «Cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero». Mateo 12:32. Estas palabras de Jesús nos muestran la gravedad de este pecado y la absoluta seriedad con la que debemos tratar nuestra relación con el Espíritu Santo. La blasfemia, entonces, no es un simple desliz verbal, sino una actitud deliberada de rechazo. Pero, ¿qué significa verdaderamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es cerrar el corazón a la acción del Espíritu en nuestra vida. Es resistirse obstinadamente a su luz, negando su presencia y su obra en nosotros, incluso cuando Él nos llama a la conversión. Es un acto de total incredulidad en el que se rechaza la posibilidad de transformación. El Espíritu Santo, como el Consolador y Guía prometido por Cristo, está siempre presente para llevarnos a la verdad y a la santidad. Sin embargo, cuando deliberadamente rechazamos su acción, estamos cerrando la puerta a la salvación. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado de la incredulidad total, un corazón tan endurecido que no puede recibir el perdón de Dios. Pero incluso en este caso, no debemos perder la esperanza. Hay algo profundamente liberador en el hecho de que, mientras estemos vivos, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. La historia de San Pablo es un testimonio poderoso de la misericordia de Dios, incluso para aquellos que parecen haber caído en la más profunda incredulidad. San Pablo fue un perseguidor feroz de los cristianos, hasta que un día, en el camino a Damasco, fue cegado por una luz celestial y escuchó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. A través de esta experiencia dramática, San Pablo pasó de ser un enemigo del Evangelio a un ferviente apóstol de Cristo. Su historia es la prueba de que incluso el más grave rechazo puede ser transformado por la misericordia divina si uno está dispuesto a abrir el corazón y aceptar la gracia. Al reflexionar sobre el pecado de la blasfemia, debemos preguntarnos: ¿estamos rechazando alguna acción del Espíritu en nuestra vida? ¿Hay áreas de nuestro corazón que hemos cerrado, tal vez por miedo o por orgullo, impidiendo que el Espíritu actúe? El primer paso para evitar este grave pecado es reconocer que el Espíritu Santo está constantemente obrando en nosotros, invitándonos a abrir nuestros corazones a su gracia. Una oración que puede ayudarnos a mantener nuestra mente y corazón abiertos al Espíritu es la siguiente: Espíritu Santo, ven a mí. Te doy la libertad para obrar en mi vida. No quiero resistir tu acción, ni rechazar la verdad que me ofreces. Ayúdame a reconocer tu presencia y a seguir tu guía con humildad y fe. Esta oración es una invitación para que el Espíritu Santo actúe sin restricciones en nuestra vida, para que nos transforme y nos conduzca hacia la paz y la santidad. Reflexionemos también sobre la importancia de la humildad. El pecado de blasfemia está profundamente vinculado a la soberbia del corazón humano, a la creencia de que no necesitamos la ayuda divina. Por eso, debemos luchar constantemente por mantener una actitud humilde, reconociendo nuestra dependencia total de Dios. La humildad es la clave para evitar este pecado, porque solo un corazón humilde puede recibir la acción del Espíritu Santo. La blasfemia, en su esencia, es un pecado de dureza de corazón, un rechazo total de la luz de Dios. Por tanto, al mantenernos humildes y dispuestos a recibir la gracia, podemos evitar caer en este pecado. La humildad nos permite reconocer que no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos y que dependemos por completo de la misericordia de Dios. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda sanar, y siempre que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón, el Espíritu Santo podrá obrar en nosotros. Un buen consejo espiritual es mantener la conciencia de nuestra fragilidad y en cada momento pedir la ayuda del Espíritu Santo.
Si somos conscientes de nuestra necesidad de Él, nunca caeremos en la trampa de rechazar su acción en nuestra vida. En cada oración, en cada reflexión, podemos invocar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos fortalezca. Al hacer esto, nos mantenemos alejados de la blasfemia y nuestro corazón permanece abierto a la transformación que solo Él puede darnos. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de ser siempre receptivos a su presencia, para que nunca cerremos las puertas a su amor y a su luz.